Hace 10 millones de años, mucho antes del ser humano, uno de nuestros ancestros comió fruta fermentada del suelo. Y eso cambió tu historia. No está en los libros, está en tu ADN. Porque la relación con el alcohol no empezó en un bar ni en la Edad Media. Empezó antes de la civilización, y desde entonces hemos construido mentiras alrededor de él, que una copa de vino es buena, la cerveza no engorda, o el alcohol calienta el cuerpo. Muchas te las dijo tu familia, otras las repite tu médico, y varias son completamente falsas. Hoy vamos a ver 25 mentiras sobre el alcohol que casi todo el mundo cree. Y una de ellas explica por qué quizá nunca decidiste beber. Número 1. El mito del calor. En las campañas de Napoleón en Rusia, el invierno de 1812, los soldados del Grande Armée recibían raciones de vodka para mantenerse calientes. Era una práctica extendida en todos los ejércitos del norte de Europa. Una creencia que costó miles de vidas. El alcohol no calienta el cuerpo. Dilata los vasos sanguíneos superficiales, lo que produce una sensación inmediata de calor en la piel. Mientras eso ocurre, el cuerpo pierde calor central a un ritmo significativamente más rápido. La sensación de calor es real. La temperatura corporal que esa sensación anuncia es la contraria. Los soldados que bebían vodka para no congelarse morían de hipotermia con más frecuencia que los que no bebían. Lo sabemos. Los médicos militares rusos del siglo XVIII ya lo documentaban, y sin embargo, la tradición continuó durante otro siglo. La sensación era tan real que nadie preguntó si el cuerpo estaba de acuerdo. Número 2. La primera receta de la historia. No es un tratado de paz. No es un poema heroico. No describe una batalla ni un rey. La primera receta escrita de la humanidad es una receta de cerveza. Tablillas de arcilla encontradas en Uruk, Mesopotamia, datadas en torno al año 3900 a.C., 4900 años antes de que se inventara la imprenta. Escribían en barro para no olvidar cómo fermentar cebada. Eso es lo que la humanidad consideró tan importante como para preservar por escrito antes que cualquier otra cosa. No las leyes, no la geometría, no la medicina, la cerveza. Para contextualizar, los primeros textos legales conocidos, el Código de Ur-Nammu, son 200 años posteriores. Los sumerios primero registraron cómo producir alcohol. Después se preocuparon por el derecho. El primer documento escrito de la humanidad es una receta. La segunda escritura que más se repite en esas tablillas son los registros de cuánta cerveza se entregó como salario. Número 3. Roma y el vino que no era vino. El Imperio Romano fue la civilización vinícola más importante de la antigüedad. Lo que nadie enseña es que los romanos consideraban una señal de barbarie beber vino sin diluir. El vino romano se mezclaba con agua en proporciones de 3:1 o incluso 4:1. A veces se añadía agua de mar, a veces miel, a veces resina de pino. El resultado tenía una graduación alcohólica de entre 3 y 5 grados, similar a una cerveza suave moderna. Beber vino puro, sine aqua, era el comportamiento de los bárbaros del norte según los autores latinos. Cuando los romanos querían insultar a alguien, decían que bebía como un escita. El vino que aparece en los frescos romanos, en los banquetes, en los relatos históricos, no era lo que visualizas cuando lees esas escenas. Era agua con historia. ¿Cuántas otras certezas sobre el mundo antiguo son tan sólidas como esa imagen del romano bebiendo vino puro? Número 4. La cerveza que no era europea. La cerveza artesanal europea tiene una tradición centenaria. Las abadías trapistas llevan siglos perfeccionando la fermentación. Bélgica, Alemania, Bohemia. El mapa de la cerveza europea es una historia de orgullo cultural y tradición ancestral. El lúpulo, el ingrediente que define el sabor amargo de la cerveza moderna, empezó a usarse de forma sistemática en Europa entre los siglos IX y XI. Antes del lúpulo, la cerveza se aromatizaba con mezclas de hierbas llamadas gruit, angélica, milenrama, artemisa, beleño. La cerveza de los sumerios, la de los egipcios, la de los celtas, no tenía nada que ver con lo que hoy llamamos cerveza. Eran bebidas fermentadas de cebada con hierbas locales, sin lúpulo, sin la amargura característica.
La cerveza más auténtica que existe no está en ninguna abadía belga, está en los restos arqueológicos de Mesopotamia, con una composición que ningún aficionado moderno reconocería en el vaso. Cada vez que alguien enarbola la tradición cervecera de su región, está reivindicando una receta que tiene, como mucho, 12 siglos. La receta original tenía 6.000 años más. Número 5. El agua de vida que mataba. Durante más de 1000 años, el alcohol fue el principal instrumento farmacológico de la medicina occidental. El aqua vitae, el agua de vida, nombre que comparten el whisky gaélico y el aguardiente románico, se recetaba para dolor de muelas, epidemias, trastornos digestivos, melancolía, problemas cardíacos y fiebre. Los médicos medievales lo consideraban un antibiótico y un anestésico natural. No estaban completamente equivocados. El alcohol tiene propiedades antisépticas reales, el problema era la dosis y el diagnóstico. Para la fiebre, un síntoma que el cuerpo usa para combatir infecciones, prescribir alcohol acelera la deshidratación y reduce la efectividad del sistema inmune. Exactamente lo contrario de lo que necesitaba el paciente. La medicina más avanzada disponible durante 10 siglos en Europa era, para muchas enfermedades, activamente contraproducente. Lo que los historiadores aún debaten es cuántas muertes del periodo medieval que atribuimos a las enfermedades se deben en realidad al tratamiento. Agua de vida es el nombre que le pusieron al alcohol. Que nadie quisiera llamarlo de otra manera ya lo dice todo. Si este vídeo te está sorprendiendo, escribe en los comentarios la palabra destilado. Quiero saber cuántos llegamos aquí creyendo que sabíamos algo sobre el alcohol. Y si aún no te has suscrito, el canal tiene mucho más contenido como este. Dale al botón. Es gratis y te avisa cuando publicamos. Número 6. El Imperio Azteca ejecutaba a sus guerreros por embriaguez pública. Tenochtitlan era la ciudad más grande del hemisferio occidental en el siglo XV. Sus guerreros habían conquistado la mayor parte de Mesoamérica, y su código legal sobre el alcohol era posiblemente el más estricto que cualquier estado haya impuesto en la historia documentada. El Códice Mendoza, compilado en 1541 a partir de tradiciones prehispánicas, y el Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahagún documentan el sistema. El pulque, la bebida fermentada del agave, era de consumo ritual y estrictamente regulado. Los mayores de 70 años podían beber con relativa libertad, las mujeres embarazadas, en contextos específicos. Para el resto, ser encontrado ebrio en público podía costar la vida. A un noble o a un guerrero, la embriaguez pública era una deshonra que llevaba a la ejecución. A un ciudadano común, al rapado público, la destrucción de su casa y la expulsión. Sahagún describe casos específicos en los que guerreros condecorados fueron ejecutados por haberse emborrachado en fechas prohibidas. El mismo pueblo que construyó acueductos, calendarios astronómicos de precisión y una red comercial desde el actual México hasta América Central, ese pueblo consideraba la embriaguez voluntaria en un guerrero incompatible con seguir viviendo. Eso no es lo que ninguna película ha mostrado del Imperio Azteca. Número 7. El gusano que no existía. El mezcal con gusano es una de las imágenes más reconocibles del licor mexicano en el mundo. Evoca tradición, autenticidad, una práctica centenaria transmitida de generación en generación en las montañas de Oaxaca. El gusano, en realidad una larva de mariposa de la especie Hipopta agavis, empezó a aparecer en botellas de mezcal en la década de 1940. Fue una estrategia de marketing de un productor que quería diferenciar su producto de la competencia. El objetivo era dotar a la marca de un elemento exótico que la hiciera memorable en el mercado estadounidense. No tenía ningún precedente en la tradición mezcalera. Los productores tradicionales de mezcal en Oaxaca no incluían larvas en sus productos. La tradición milenaria del gusano en el mezcal tiene, en el mejor de los casos, 80 años. Los efectos atribuidos al gusano, efectos alucinógenos, propiedades especiales del mezcal que lo contiene, no tienen ningún respaldo científico. Lo que sí está documentado, el mezcal con gusano es considerado por muchos productores artesanales oaxaqueños como una adulteración de la tradición real. La tradición más auténtica del mezcal fue inventada por alguien con un catálogo y un mercado extranjero al que impresionar. Número 8. El estimulante que deprime.
La primera cerveza después del trabajo. La copa de vino que relaja. El trago antes de una conversación difícil. Toda la narrativa cultural alrededor del alcohol lo presenta como un activador, algo que da energía, reduce las inhibiciones, hace las situaciones más manejables. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central. No es terminología, es descripción química exacta de lo que hace. Reduce la actividad eléctrica de las neuronas, ralentiza los reflejos, enlentece la transmisión de señales. Lo que percibimos como energía o euforia en las primeras fases de la intoxicación es consecuencia de que el alcohol desactiva, primero, las funciones de control e inhibición. Lo que parece aceleración es, precisamente, la ausencia del freno. La euforia de las 2 primeras copas no es energía añadida, es control retirado. Para cuando el bebedor percibe que ya no le hace efecto o que puede beber más, el sistema nervioso central lleva horas siendo sistemáticamente deprimido. Lo llamamos subir el ánimo. La química del cerebro tiene un nombre distinto para lo que ocurre. Número 9. El mito genético de los pueblos indígenas. La narrativa colonial construyó una explicación cómoda para el alcoholismo devastador que la conquista introdujo en las poblaciones indígenas de América. La incapacidad genética. Los pueblos nativos, según esta teoría, no podían tolerar el alcohol biológicamente. El registro arqueológico contradice esa narrativa en su fundamento. Las culturas precolombinas tenían tradiciones fermentadas desarrolladas durante milenios. La chicha de maíz en los Andes, el pulque, jugo fermentado del maguey, en Mesoamérica, el tesguino entre los rarámuri, el balché entre los mayas. Estas poblaciones producían y consumían alcohol con rituales, regulaciones y contextos culturales propios desde mucho antes de la llegada europea. Lo que los estudios genéticos muestran cuando se controlan los factores de confusión. No hay diferencia clínica significativa en la capacidad de metabolizar etanol entre poblaciones indígenas americanas y europeas. El problema no fue genético, fue la ruptura del contexto cultural que regulaba el consumo. La colonización no introdujo el alcohol, destruyó las estructuras sociales que lo contenían. ¿Cuántas otras explicaciones biológicas de tragedias históricas son, en realidad, explicaciones de colapso cultural? Número 10. La absenta que nunca alucinó. La absenta fue prohibida en Francia en 1915, en Suiza en 1910, en Estados Unidos en 1912. La razón oficial: causaba alucinaciones, convulsiones, demencia. El tujón, compuesto presente en la artemisa, uno de sus ingredientes, era señalado como el agente responsable. Van Gogh bebía absenta. Toulouse-Lautrec bebía absenta. Verlaine bebía absenta. El fin de todos ellos era la evidencia de lo que el hada verde hacía. El problema con esta narrativa es químico. Los estudios toxicológicos modernos han analizado tanto recetas históricas de absenta como botellas de la época conservadas. La concentración de tujone en la absenta histórica era demasiado baja para producir los efectos descritos. Las cantidades consumidas habrían requerido ingerir litros de absenta antes de que el tujón alcanzara niveles tóxicos. Para entonces, el alcohol habría matado al bebedor mucho antes que el tujón. Lo que aquejaba a los artistas del Montmartre no era el hada verde. Era el alcoholismo severo, la desnutrición y, en algunos casos, el envenenamiento por adulteraciones baratas que fabricantes sin escrúpulos añadían al destilado. La absenta fue prohibida por lo que representaba culturalmente, bohemia, subversión, no por lo que hacía químicamente. El alcohol de alta graduación sin burbujas verdes siguió siendo completamente legal. Número 11. Lo que el alcohol hace al cerebro. El alcohol mata células del cerebro. Es una de las frases más repetidas en las campañas de prevención de las últimas décadas. Está en los manuales escolares. Lo dicen los pediatras. Es, en su formulación más simple, inexacta. El alcohol no mata neuronas directamente con las dosis que se consumen en consumo habitual, incluso en consumo elevado. Lo que el alcohol hace es dañar las dendritas, las extensiones que conectan una neurona con otra. Daña la mielina, la vaina que recubre los axones y permite la transmisión eléctrica eficiente. El cerebro de un alcohólico no tiene menos neuronas que el de un no bebedor.
tiene las mismas neuronas, incapaces de comunicarse entre sí con la misma eficiencia. La diferencia práctica no es pequeña. Un edificio cuyos muros han desaparecido ha perdido su estructura, aunque los cimientos sigan intactos. Lo que los registros no dicen con total certeza es si el daño en las conexiones es siempre reversible, la hipótesis más sólida disponible, y aquí los neurocientíficos no tienen consenso completo. Es que parte del daño puede revertirse con abstinencia prolongada. Parte, no todo. Las neuronas sobreviven. Las conversaciones entre ellas, no necesariamente. Número 12. El café que no sobria. La combinación es tan antigua como las dos bebidas. Café para neutralizar los efectos del alcohol. Una taza, 2 tazas, y la capacidad de conducir, de tomar decisiones, de funcionar con precisión, restaurada. No es así como funciona el metabolismo del alcohol. El hígado procesa el etanol a una velocidad aproximadamente fija, alrededor de 0,15 gramos de alcohol por litro de sangre por hora. Ese ritmo no lo acelera el café, no lo acelera el ejercicio, no lo acelera beber agua, no lo acelera el tiempo subjetivo. Lo que el café hace es bloquear los receptores de adenosina, la molécula que produce la sensación de somnolencia. El resultado es un estado que los toxicólogos describen con precisión clínica como ebrio alerta. El nivel de alcohol en sangre es idéntico. La percepción de deterioro es menor. Estudios de conducción con simulador muestran que los conductores bajo esta combinación toman decisiones con la misma lentitud que los que solo han bebido, pero con mayor confianza en que sus reflejos funcionan correctamente. La confianza en estado de deterioro es más peligrosa que el deterioro consciente. El café no neutraliza el alcohol, te ayuda a creer que lo ha hecho. Número 13. El primer borracho de la Biblia. Antes de continuar, una pausa. Estamos en la mitad de este vídeo y todavía no hemos llegado al número 24. Cuando lleguemos, va a cambiar todo lo que has escuchado hasta ahora sobre por qué la humanidad bebe. Lo que encontraremos allí no está en ningún libro de historia del alcohol, porque ocurrió antes de que existiera la historia. De momento, el primer borracho registrado en el texto más leído de la historia occidental. El Génesis describe a Noé como el primer viticultor. Después del diluvio, planta una viña, produce vino y se emborracha. Es el primer consumo de alcohol documentado en las escrituras. Lo que el texto no menciona, los arqueólogos han encontrado evidencia de producción de vino en la región del Cáucaso, Georgia moderna, datada en torno al año 6000 a.C., 8000 años antes de la era cristiana, 6000 años antes de cualquier fecha que la tradición abrahámica podría asignar a Noé. La primera borrachera bíblica no es ni de lejos la primera borrachera humana. Para cuando Noé plantó su viña, la humanidad llevaba milenios fermentando uvas. El registro arqueológico de 6000 a.C. en Georgia contiene jarras con residuos de ácido tartárico. La huella química del vino. Son las más antiguas conocidas. Llevan allí más de 8000 años. Si estás llegando hasta aquí, es que este tema te engancha tanto como a mí. Suscríbete si no lo has hecho ya. Publicamos cada semana historia que no encuentras en otro sitio. Y cuando termines este vídeo, hay una lista de reproducción esperándote con más contenido sobre cómo la historia real contradice lo que creímos toda la vida. Número 14. El vino tinto y el corazón. A finales de la década de 1980, los epidemiólogos identificaron lo que llamaron la paradoja francesa. Los franceses consumían grandes cantidades de grasas saturadas, fumaban más que la media europea y sin embargo tenían tasas de enfermedad cardiovascular comparativamente bajas. La explicación propuesta: el consumo de vino tinto. El resveratrol, compuesto presente en la piel de la uva, era el candidato bioquímico. Esa hipótesis se convirtió en consenso cultural antes de convertirse en consenso científico. El problema aparece cuando se revisan los estudios con metodología de aleatorización mendeliana, un método que utiliza variantes genéticas para aislar el efecto del alcohol de otros factores de estilo de vida. Cuando se aplica esta metodología, el supuesto efecto cardioprotector del vino tinto desaparece o se reduce a niveles no significativos. Lo que los registros sí muestran con consistencia es que los bebedores moderados de vino tinto tienen, como grupo, ingresos más altos, mejor acceso a atención médica,
dietas más equilibradas y mayor actividad física que los grupos de comparación. La paradoja francesa puede ser, en parte, una paradoja estadística. ¿Cuántas recomendaciones de salud pública que escuchamos durante décadas se sostienen cuando se aplica metodología más rigurosa? Número 15. Lo que la sauna no puede hacer. La resaca en el baño de vapor. El trote mañanero después de una noche de alcohol. La natación, el café, la ducha fría. La tradición de quemar el alcohol con actividad física es tan universal como la resaca misma. El hígado metaboliza el alcohol a un ritmo de aproximadamente 0,15 gramos por litro de sangre por hora. Este ritmo es metabólicamente fijo para un adulto sin afectaciones hepáticas. El sudor, el aliento y la orina eliminan una fracción del alcohol consumido. En conjunto, menos del 10%. El 90% restante pasa obligatoriamente por el hígado. Ningún ejercicio, ninguna sauna, ningún baño frío, ninguna combinación de los tres. Para contextualizar, si alguien con 1 gramo de alcohol por litro de sangre, el doble del límite legal para conducir en España, intenta quemar ese alcohol en 2 horas de ejercicio intenso, al terminar el ejercicio tendrá aproximadamente 0,7 gramos por litro. El ejercicio no aceleró el proceso metabólico, solo pasaron 2 horas. El tiempo es el único antídoto conocido para la intoxicación alcohólica. La sauna también lo sabe, simplemente no te lo ha dicho. Número 16. La prohibición que no fracasó. El relato estándar sobre la prohibición estadounidense de 1920 a 1933 es el del fracaso monumental. La ley seca generó crimen organizado, corrupción policial, el auge de la mafia y un consumo más desordenado y peligroso que el anterior. Es el ejemplo paradigmático de la legislación que produce el efecto contrario al deseado. Los datos de mortalidad cuentan una historia más matizada. Las tasas de mortalidad por cirrosis hepática en Estados Unidos cayeron aproximadamente un 66% durante los años de la prohibición. El consumo de alcohol, medido a través de indicadores indirectos como admisiones hospitalarias por alcoholismo y arrestos por ebriedad pública, descendió entre un 30 y un 50%. Las muertes relacionadas directamente con el alcohol se redujeron de forma significativa. La prohibición no fracasó en su objetivo de reducir el consumo y el daño del alcohol. Fracasó políticamente, porque la sociedad norteamericana decidió colectivamente, a través de la Enmienda 21, aprobada en referéndum, que prefería el alcohol a la prohibición. Es una decisión legítima. No es lo mismo que decir que la prohibición no funcionó. No funcionó y decidimos que no lo queríamos. Son dos afirmaciones muy distintas. Solo una de ellas es compatible con los datos. Número 17. El origen árabe del whisky. El whisky escocés. El whisky irlandés. 2 países, 2 tradiciones, una disputa centenaria sobre cuál fue primero. La evidencia más antigua de producción de whisky en Irlanda data del siglo XV. En Escocia los registros son similares en época, lo que ambas tradiciones comparten y raramente mencionan. La tecnología que hace posible el whisky, la destilación, no es europea. El alquimista árabe Al-Kindi describió el proceso de destilación del alcohol en el siglo IX, en su tratado Libro de la Química del Perfume y las Destilaciones. El término alambique, el instrumento esencial para destilar, viene del árabe alambic. La palabra alcohol viene del árabe al-kuhul. Los monjes irlandeses y escoceses que desarrollaron las primeras destilerías del mundo atlántico aprendieron la técnica de la destilación a través de textos científicos árabes que llegaron a Europa vía Al-Ándalus. El whisky que lleva el nombre de Irlanda o Escocia en la etiqueta destila, literalmente, conocimiento árabe medieval. La palabra que usas para pedir un trago en inglés, alcohol, es árabe. Nadie suele mencionar eso en el bar. Número 18. Los vikingos que no bebían en cuernos. Los cuernos de buey o de toro son el recipiente por antonomasia del guerrero nórdico. Aparecen en las ilustraciones del romanticismo del siglo XIX, en las películas, en los videojuegos, en los souvenirs de los museos escandinavos. Un cuerno no tiene base plana. No se puede dejar en el suelo sin derramar el contenido.
Los cuernos eran recipientes ceremoniales, utilizados en rituales religiosos, en los blots, sacrificios nórdicos y en festines formales. Tenían un valor simbólico y ritual. En esos contextos, alguien sostenía el cuerno hasta vaciarlo o lo pasaba al siguiente participante. En una batalla, en movimiento constante, con las manos ocupadas en armas y escudos, necesitando dejar el recipiente en cualquier superficie disponible, un cuerno era funcionalmente inútil. Los guerreros nórdicos en campaña bebían de vasos de madera, cuencos de arcilla, cantimploras de cuero. La misma lógica práctica que cualquier ejército. La iconografía del vikingo con cuerno fue construida durante el romanticismo europeo, cuando las culturas nórdicas se convirtieron en símbolo de una identidad mítica que el siglo XIX necesitaba inventar. El cuerno de los vikingos es tan auténtico como el casco con cuernos. Es decir, es una fantasía del siglo XIX que se ha convertido en tradición. Número 19. El pelo del perro. El pelo del perro que te mordió. La expresión viene de una práctica medieval de medicina. Se creía que la mordedura de un perro podía curarse colocando sobre la herida el pelo del mismo animal. Una lógica homeopática aplicada a la resaca, curar los síntomas del alcohol con más alcohol. No es un remedio. Es la descripción exacta del mecanismo de la adicción. La resaca incluye entre sus síntomas ansiedad, temblores, irritabilidad, sensibilidad al ruido. Síntomas que son, en parte, manifestaciones de abstinencia temprana del alcohol. El sistema nervioso, acostumbrado a la depresión química que el alcohol produce, reacciona con hiperactividad cuando el alcohol desaparece. Beber para tratar esos síntomas no cura la resaca. Reinicia el ciclo. La siguiente resaca será, con alta probabilidad, igual o más severa. Los romanos ya describían este ciclo en el siglo I de nuestra era. Plinio el Viejo lo documentó como uno de los riesgos del consumo excesivo en su Historia Natural. 2000 años de documentación. La práctica continúa. Plinio lo sabía. Los médicos medievales lo sabían. Y a pesar de todo, la expresión pelo del perro tiene más de 1000 años y sigue siendo la respuesta más común a la mañana siguiente. Número 20. Los antiguos que sabían perfectamente lo que hacían. El mito de la antigüedad ebria e irreflexiva. Griegos y romanos bebiendo sin medida, sin comprender las consecuencias. Civilizaciones que construyeron imperios con copa en mano, ajenas a lo que el exceso producía. El papiro de Insinger, documento egipcio del siglo a.C., describe los efectos del consumo excesivo de alcohol con precisión que cualquier médico moderno reconocería. Los romanos tenían legislación específica contra la embriaguez pública. Cicerón describía la intoxicación como una pérdida de la razón. Marco Aurelio escribió sobre la sobriedad como virtud estoica fundamental. Los griegos crearon un sistema ritual completo, el simposio, diseñado explícitamente para regular el consumo de vino. Dioniso no era el dios de la borrachera, era el dios de la fuerza que el alcohol contenía y que la civilización debía aprender a contener. El ritual del simposio, con sus normas de proporción de agua y vino, era una tecnología de control social. Lo que los antiguos sabían sobre el alcohol y sus efectos era, en varios aspectos, más sofisticado de lo que la narrativa popular sobre ello sugiere. El problema no era que no lo sabían, el problema era exactamente el mismo que el nuestro. Saberlo no era suficiente. Número 21. La chicha que construyó un imperio. El imperio inca construyó la red de carreteras más extensa del hemisferio occidental precolombino. Más de 30.000 kilómetros de caminos de piedra a través de los Andes, sin rueda, sin acémilas de carga europeas, sin hierro en las herramientas. Una parte significativa de la mano de obra que construyó esa infraestructura recibió chicha como parte de su compensación, no como bebida festiva, como salario. El sistema de trabajo del Tahuantinsuyo, la mita, incluía la provisión de alimentos y chicha por parte del Estado a los trabajadores que cumplían con su obligación laboral. El Cusco mantenía instalaciones de producción de chicha a escala que los arqueólogos describen como industriales para la época. En Huánuco Pampa, uno de los centros administrativos incas, se han encontrado hasta 200 jarras fermentadoras de gran tamaño. El estado inca era, entre otras cosas, el mayor productor y distribuidor de alcohol del hemisferio occidental antes de 1492. Para contextualizar,
El Imperio Romano utilizaba el salario en trigo y moneda. El Imperio Inca utilizaba, entre otros recursos, el alcohol como instrumento de gestión económica del trabajo. Los 30.000 kilómetros de caminos de los Andes fueron construidos, en parte, con chicha como salario. Eso está en los archivos arqueológicos, no en los libros de historia económica del Perú. Número 22. La cerveza antes que el pan. La hipótesis más provocadora en la arqueología del Neolítico en las últimas 2 décadas. Los humanos no comenzaron a cultivar cereales para hacer pan, comenzaron a cultivarlos para hacer cerveza. Los cereales salvajes del creciente fértil, el einkorn, la cebada primitiva, son significativamente menos nutritivos por hectárea que muchos alimentos que los cazadores-recolectores ya consumían. La agricultura del cereal requería un esfuerzo físico enorme y una sedentarización que implicaba riesgos de enfermedad y dependencia geográfica. El argumento puramente nutricional para su adopción es débil. El yacimiento de Göbekli Tepe, el complejo megalítico más antiguo conocido, datado en torno al año 10.000 a.C., incluye instalaciones que los arqueólogos han interpretado como espacios para fermentación de cereales. Aparecen antes que las primeras viviendas permanentes identificables en la región. La hipótesis de Patrick McGovern, arqueólogo de la Universidad de Pensilvania y mayor autoridad mundial en bioarqueología del alcohol, es que el deseo de producir alcohol fermentado de forma controlada pudo haber sido uno de los motores de la revolución neolítica. La agricultura que creó la civilización pudo haber comenzado, no para alimentarse mejor, sino para beber. Si la hipótesis es correcta, la primera tecnología que la humanidad desarrolló a escala para asegurar su suministro no fue el alimento, fue la fermentación. Número 23. La civilización que prohibió lo que perfeccionó. La palabra alcohol existe en casi todos los idiomas europeos con la misma raíz. Alcohol en español, portugués e inglés. Alcohol en francés e italiano. Alcohol en alemán y polaco. Todas vienen del árabe. Al-Kul, la civilización islámica de los siglos 8 al 13, que prohibía el consumo de alcohol por precepto religioso, fue la que desarrolló la química del alcohol como disciplina científica. Jabir ibn Hayyan, el alquimista del siglo 8, considerado padre de la química árabe, describió y sistematizó la destilación. Al-Razi, médico del siglo 9, perfeccionó el alambique y lo utilizó con fines medicinales. El término alambique viene del árabe alambic. Una civilización que prohibía el alcohol produjo los avances científicos más importantes en la comprensión de cómo producirlo con mayor pureza. Esa paradoja no fue un accidente. La prohibición del consumo convirtió el alcohol en un objeto de estudio científico, no de consumo cotidiano. Lo que el Islam medieval no podía beber, lo analizó con una precisión que ninguna cultura vinícola de la época igualó. La ciencia del alcohol la escribieron quienes no podían beberlo. Hay algo en eso que no termina de cerrarse. Número 24. La tolerancia que evolucionó sin nosotros. Aquí está el dato que prometí en la introducción. Hace 10 millones de años, mucho antes de que existiera el Homo sapiens, mucho antes de la agricultura, mucho antes de cualquier civilización, un ancestro nuestro desarrolló una capacidad que ningún primate antes que él tenía en esa medida. La capacidad de metabolizar etanol con eficiencia. No fue una elección, no fue una adaptación cultural, fue una mutación en la enzima ADH4, la enzima responsable de procesar el alcohol en el hígado, que multiplicó aproximadamente 40 veces la capacidad de esa enzima para descomponer el etanol. El momento en que esa mutación ocurrió coincide, en el registro evolutivo, con el periodo en que los primates de los que descendemos comenzaron a alimentarse de fruta caída del suelo de los bosques tropicales. Fruta en proceso de fermentación natural, fruta con etanol. Sin embargo, los primates que podían metabolizar ese etanol accedían a una fuente de energía adicional cuando la fruta fresca escaseaba, sobrevivían mejor. La mutación se propagó. Esto está documentado en un estudio publicado en 2014 en las Proceedings of the National Academy of Sciences, de Carrigan y colaboradores. Analizaron la enzima ADH4, reconstruida a partir del genoma de 17 especies de primates vivos y extintos. La mutación que multiplicó la eficiencia metabólica del alcohol apareció hace 10 millones de años, antes de que el linaje humano se separara del de los chimpancés y los gorilas.
La humanidad no adoptó el alcohol, no lo descubrió, no lo eligió. La capacidad de procesarlo ya estaba escrita en nuestra bioquímica millones de años antes de que existiera el Homo sapiens. Cuando la primera persona en la historia fermentó cereal intencionalmente, su cuerpo ya llevaba 10 millones de años preparándose para esa bebida. No adoptamos el alcohol nos adoptó a nosotros, y lo hizo mucho antes de que tuviéramos un nombre para las cosas. Número 25. Henry Ford prohibió el alcohol en las fábricas más de una década antes de que existiera la prohibición. En 1913, el Departamento Sociológico de Ford Motor Company comenzó a realizar inspecciones domiciliarias a los empleados de la planta de Highland Park en Detroit. Los inspectores evaluaban, entre otras cosas, si había alcohol en la casa del trabajador. Los empleados que bebían podían no ser elegibles para el sistema de participación en beneficios. Ford era explícito en sus razones. En My Life and Work, publicado en 1922, escribió que la prohibición estaba funcionando y que la industria marchaba mejor. Su argumento era de productividad. En una línea de montaje en movimiento, un trabajador que llegaba con resaca era un peligro para sí mismo y para la cadena. Ford fue también uno de los financiadores privados más activos de la literatura antialcohólica durante los años de la prohibición. Publicó en el Dearborn Independent artículos que conectaban el consumo de alcohol con lo que él consideraba degeneración industrial. La historia que suele contarse es que la prohibición fue un movimiento de mujeres, pastores protestantes y reformadores morales. Eso es correcto, pero hubo un actor adicional, económicamente poderoso y con una motivación explícitamente industrial: los fabricantes que querían trabajadores sobrios en sus líneas de producción. La moralidad y la productividad llegaron al mismo destino, por caminos completamente distintos, y se encontraron en la misma ley. 10 millones de años, 25 mentiras y la misma molécula en el centro. Lo que la historia del alcohol revela. Desde los sumerios hasta Göbekli Tepe, desde los Andes hasta el Montmartre, es que la humanidad no ha elegido su relación con el alcohol. La ha heredado y ha construido, encima de esa herencia biológica, un edificio de narrativas que dice más sobre quiénes somos que sobre lo que bebemos. Cuéntame en los comentarios cuál de estos datos cambió algo en tu forma de ver el tema. No el más sorprendente, el que más te incomodó. Hay una diferencia y me importa saber cuál fue para ti. Si todavía no te has suscrito, este es el momento. Publicamos cada semana. El próximo vídeo es sobre algo que los libros de historia enseñan como certeza y que la arqueología moderna ha puesto en duda de forma sistemática. Si te interesa el tipo de historia que no suele aparecer en los currículos, ya sabes dónde estamos.